Hola, ¿qué tal? Continuamos con este ciclo de entrevistas de quienes integran la mesa de la Cámara de Diputadas y de Diputados luego de que asumieran el 11 de marzo. En esta ocasión nos encontramos con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Alexis Sepúlveda, quien representa el distrito 17 y que también es integrante del Partido Radical. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está, Carolina? Muchas gracias por la invitación. En este espacio la idea, diputados, es poder ir conversando para conocerlo un poco más, quién está detrás de esta mesa, que es la que dirige finalmente cuáles son los proyectos que se van poniendo en tabla y que también coordina el funcionamiento de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y por ahí quería consultarle también cómo fue que recibió esta elección, que también viene producto de negociaciones que se realizaron entre sectores muy diversos, incluso algunos que no tenían representación en el periodo anterior. Bueno, efectivamente la Cámara de Diputados tiene entre sus representantes nuevos sectores políticos. El Partido de la Gente, por ejemplo, es un actor que rompió en estas elecciones parlamentarias. Republicano se consolidó como una bancada, por ejemplo, importante, ¿no? Hay nuevos partidos, nuevos movimientos, había un cambio en lo que fue la Cámara anterior y por lo tanto la construcción de un acuerdo mayoritario, porque al final del día es ponernos de acuerdo en de qué manera vamos a administrar la gestión de la Cámara de Diputados, su integración en las comisiones, sus presidencias respectivas, qué años, quién le corresponde, quién va, los integrantes de la mesa, en este caso nosotros en el primer periodo, y digo nosotros, presidente Raúl Soto, Claudia Mix, segunda vicepresidente, y quien habla, primer vicepresidente. Entonces es una complejidad bastante importante, son 27 comisiones, algunas que son muy importantes y, por cierto, sobre la cual todos los partidos tenían mucho interés, y por lo tanto la construcción de un acuerdo que le diera viabilidad, que tuviéramos la certeza, que no significa que estemos todos de acuerdo en una mirada política o que todos estemos de acuerdo en votar los proyectos de manera A o B. Solamente es un acuerdo administrativo. Tenemos diferencias entre quienes la integramos. Este acuerdo incluyó al Partido de la Gente, a la Democracia Cristiana, al Socialismo Democrático, donde estamos como Partido Radical, Partido Liberal, Partido Socialista, PPD, y a Prodignidad, que es la unión del Frente Amplio con el Partido Comunista. Por lo tanto, eran muchos actores los que estuvieron en estos diálogos, en estas conversaciones, y si bien era un tema complejo, la verdad que yo siento que siempre hubo buen ánimo, ¿eh? Yo he estado en otras negociaciones municipales, parlamentarias, y de repente se caldean los ánimos, pero aquí la verdad es que yo siento que siempre hubo la voluntad de que teníamos una obligación política, una responsabilidad política de generar un acuerdo y permitirle viabilidad a la Cámara de Diputados para los 4 años que vienen. Diputado, en esa misma línea usted señalaba estas nuevas fuerzas que llegan al Congreso y que cambian las dinámicas y el funcionamiento del Poder Legislativo. ¿Cómo se vive también siendo el representante de un partido con tanta historia, ¿no?, que tiene un legado tan importante en el desarrollo de la historia del país? ¿Cómo es que comienza también a generarse un cambio, a generar quizás como una actualización en alguna medida al nuevo escenario diverso político? Sin duda, nosotros nos dicen en broma, los radicales somos parte del patrimonio, ¿eh? Un patrimonio intangible que hay que cuidarlo, así que tienen que darnos los espacios para tal efecto, pero efectivamente el Partido Radical vive una crisis, ¿ah? Estamos en una situación compleja, 4 parlamentarios, 2 militantes, 2 independientes, que nos tuvo en el límite de nuestra viabilidad legal, ¿ah? Pero yo siempre he dicho, mañana podemos elegir 6. El periodo anterior tuvimos 8 entre militantes e independientes. Pero eso no cambia la incidencia que tenga el Partido Radical en la política nacional. No es un tema ya de números, 4, 5, 6. Es de qué manera el Partido Radical vuelve a incidir en la política chilena, a que sus planteamientos puedan ser considerados. Y en eso, durante mucho tiempo, el Partido Radical ha sido más bien... ha estado más bien a la cola de los planteamientos, se ha sumado a posturas mayoritarias y no ha defendido, creo yo, algunas posiciones que son propias del Partido Radical. Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío, obviamente, para quienes conduzcan el partido, pero nosotros también como bancada tenemos que dar señales en ese sentido, porque muchos de los temas en los cuales la gente identifica un partido no necesariamente los ve de la declaración de principio o de la postura política que hace la mesa del partido, sino que más bien se hace un símil de los planteamientos legislativos que eventualmente sus parlamentarios realizan en la Cámara de Diputados o en el Senado.
Y yéndonos un poquitito más en lo personal, en su trayectoria, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo es que usted llega a ser militante de este partido? Vámonos hacia atrás. Uy, yo tenía 16 años, estábamos en plena dictadura militar, yo vivía en Cauquenes, soy cauquenino de nacimiento, estudié allá, Nacido viví. y criado allá, ¿no? Nacido y criado, estuve ahí un paso por Santiago estudiando en el Internado Nacional Barros Arana, en la etapa de la enseñanza media, que era una de las alternativas para una mejor educación que se buscaban muchas familias para los niños de provincia. Me vine a los 13 años a Santiago, salía una pensión, recuerdo el primer tiempo, y en esa época, yo diría que desde el internado y ese paso por Santiago, me fue generando la curiosidad y el compromiso por la recuperación de la democracia en nuestro país, y además, por cierto, la conversación muy soterrada, muy suave en la casa, porque había mucho temor. Mis papás eran profesores normalistas y por lo tanto siempre hubo miedo de que pudiera haber alguna represalia. Mi viejo después, ya acercándose a la democracia, fue dirigente del Colegio de Profesores y por lo tanto en la casa había siempre esa cercanía con el Partido Radical. Yo a los 16 años aproximadamente ya me incorporé al Partido Radical en Cauquenes, pero más que a una militancia, yo diría más bien fuertemente a la lucha por la recuperación de la democracia, que particularmente en Cauquenes había mucho temor, eran muy pocos los que se atrevían y yo sentí que era necesario que pudiéramos dar la cara en esos tiempos. Claro, una experiencia también desde lo que es el mundo de las regiones, ¿no? Generalmente reconocemos la historia entre lo que ocurre en la capital principalmente y en los movimientos, pero también qué es lo que estaba pasando en el resto del país en ese escenario, ¿no? Sí, efectivamente, era mucho más complejo. Además, mi zona Cauquenes era una zona predominantemente de derecha, ¿eh? Allá ganó el Silejo, ¿eh? Yo fui apoderado a los 18 años, 19 años, yo fui apoderado por el no, y la verdad que primero nos costó conseguir apoderados que pudiéramos cubrir. Había mucho temor todavía. Claro. De mi familia 4 fuimos apoderados, si no me equivoco, con mis 2 hermanas, yo y mi papá. Y ganó el sí con bastante distancia. Entonces era una situación compleja que hoy día ha ido variando, pero que evidentemente eso me fue forjando en la dificultad, en momentos que había que tener un poquito más de coraje, por cierto, y ser firme en las convicciones, y siento que eso ha sido parte de la formación que eventualmente tuve y que me ha llevado a los lugares en los cuales he estado. Y luego durante sus años de universidad, en la Universidad de Talca, ¿no? ¿También hubo ahí participación política en el partido o algún movimiento? Siempre estuvimos activos. En algún momento los movimientos estudiantiles decayeron, ¿ah? Yo diría que en los años 90, por lo menos en la Universidad de Talca, menor participación, menor interés, y hubo que readecuarse a las nuevas circunstancias, a los requerimientos de los estudiantes. Generamos algunas iniciativas distintas que obviamente siempre nos mantuvieron en la actividad ya como dirigente estudiantil o en el partido. La verdad que esa fue una vinculación permanente y la mantuve en la Universidad de Talca y posterior a cuando ya me titulé de ingeniero comercial. Y luego de eso, diputado, usted también tuvo participación en la política regional de la zona, fue seremi de transporte, luego también fue intendente. ¿Cómo fue también que se comenzó a construir ese vínculo con sus representados? Bueno, primero como seremi, 33 años, y intendente a los 36, la verdad que una edad muy temprana. Muy joven, sí. Para esa época, hoy día la verdad que teníamos un presidente sí, ahora ha cambiado el escenario. 35, la verdad que la comparación no es la misma, pero en su momento, evidentemente, los intendentes, yo me acuerdo del Maule, eran todas personas con harta edad, se elegía una figura como señera, ¿no?, de liderazgo de la región. Y fue un cambio bastante importante, pero creo que el paso por la seremi de transporte, para serte franco, que era una seremía con muy pocos recursos, que había que hacer mucha gestión, yo diría que fue un paso formador muy relevante, de que cuando uno de repente ve todas estas peleas por los cargos, los ministerios más importantes, los espacios más relevantes, yo tiendo a pensar que los cargos no hacen a la persona, las personas hacen los cargos, y por lo tanto en cualquier espacio que uno esté, si tiene capacidad, si tiene habilidad, perseverancia, porque la administración pública siempre es compleja, hay muchos que se cansan, hay algunos que llegan y creen que las cosas se hacen con un chistar de dedo, y no es así. Uno tiene que bregar, convencer, juntar apoyos, hablar hacia las autoridades hacia arriba, conversar con los gremios en la región, y yo siento de que efectivamente eso fue un paso formativo muy relevante
que fue bien evaluado y que me permitió a los 36 años ser intendente, por cierto. Y joven, y esa experiencia, ¿cómo lo vivió? Porque ahí comienza también a vincularse con las demandas, con las necesidades de esa región, y que finalmente luego puede representar acá en el Parlamento, entendiendo que son siempre muy diversas a lo que ocurre en el centralismo. O sea, una experiencia súper gratificante, porque yo siento de que si uno se empeña en las cosas, yo de repente he visto, te lo digo de verdad, he visto muchas autoridades que su reclamo, que nadie me ayudó, que no tuve apoyo, que no pude hacer lo que yo quería. Pero si esas son todas las dificultades que tiene el aparataje público, no es lo que uno quiere hacer, sino primero lo que permiten las leyes, primero lo que logra uno consensuar y avanzar, y por lo tanto siempre es dificultoso. Quien baja los brazos rápido, la verdad que no va a tener logros. Yo siento que quien persevera logra objetivos, y muchas de esas veces, muchas de esas acciones que a lo mejor nos costaron tiempo, uno ve como gratificante que finalmente se concretaron y ayudaron a personas concretas, no números, no cifras, sino que efectivamente uno, si le pone un poquito más de empeño, de corazón, de compromiso, efectivamente logra avanzar, y ese avance redunda en mejores cosas para las personas, para las comunidades o para los territorios con los cuales uno está trabajando. Y desde ahí viene, diputado, también esta motivación de participar en elecciones parlamentarias y de representar a su distrito en la zona. Efectivamente, antes fui candidato a alcalde en Talca, tuve la primera elección muy cerquita. Sí, ahí fue complejo. Muy cerquita de ganar. Nos dividimos, lamentablemente, desde mi sector político en dos candidatos, y eso fue fatal. Entre los dos sumamos 60% casi, y ganó un candidato con cerca de un 40%. Que posteriormente fue senador, fue alcalde y senador, así que, pero a mí me atraía mucho lo municipal, en términos de que uno puede hacer cosas más concretas por la gente. A mí no me dificulta. Hay algunos que le hacen el quite a los problemas de la gente. A mí eso me encanta, ¿ah? Sé que es un tema complejo, los alcaldes tienen requerimientos cotidianos, pero sentía de que la municipalidad podía hacer cosas importantes porque tienen presupuesto propio, porque tienen mayor autonomía, menor dependencia. Hay que recordar que en mi época los intendentes, que hoy día son los gobernadores regionales, claro, eran dependían del nivel central, y por lo tanto uno, entre que representaba a la gente y representaba al gobierno, ¿no? Y era una situación compleja. En cambio, hoy día las autoridades comunales representan a la gente. En buena hora tenemos la elección de gobernadores y gobernadoras regionales, que ellos también representan a la gente. Hay que entregarle mayores atribuciones. Y en eso vamos a pelear acá en el Congreso, vamos a insistir con el gobierno del presidente Boric para que efectivamente avancemos una descentralización real. Sabemos que no se podía todo el primer día, pero ya tenemos a los gobernadores y gobernadoras electos, y por lo tanto lo que corresponde es otorgarles las herramientas para que puedan desarrollar bien su función. Después fui candidato a Core, saqué una tremenda mayoría, yo diría que una votación inalcanzable, y obviamente después de esa elección a Core, claramente con esa votación la proyección fue el camino parlamentario. ¿Y cómo ha sido? Porque le tocó un año bien complejo, un periodo bien complejo el anterior, en su primer periodo en la Cámara de Diputadas y de Diputados, que partió como una época que podría ser, digamos, un gobierno cualquiera. Sin embargo, al poco avanzar tuvieron que enfrentarse a un estallido social donde hubo demandas de la ciudadanía importantes. Y luego de eso, una pandemia que, digamos, nos tiene hoy todavía aquí en estas condiciones. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar acá y de a poco empezar a ver cómo el escenario político tradicional comenzaba a quebrarse y a generar nuevas formas? Primero, no fue nada de lo que nos habían dicho. Eso es lo concreto. ¿Qué le habían dicho? No, lo que pasa es que uno veía de repente a los parlamentarios, existía cierto nivel de respeto más allá de las diferencias políticas. Pero todo este ambiente, la discusión de la dieta, lo que ganaban, que es legítima, por cierto, y aprobamos la rebaja de la dieta respectiva, porque evidentemente era una bofetada en la cara a personas que estaban muy lejos de los niveles de ingreso que tiene un funcionario público, porque al final eso somos. El estallido social, el cuestionamiento a la actividad política, prácticamente no se podía salir a la calle si uno era parlamentario. En fin, fue bien complejo porque al final uno tenía una valorización súper alta de la función parlamentaria, era como, wow, el camino al lugar donde yo iba a llegar,
Pero obviamente estos impactos, el estallido social, que fue también la acumulación de frustraciones, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, que gatillaron en este conflicto, acumulada por mucho tiempo también, la pandemia, ni hablar, y obviamente eso generó, creo yo, un funcionamiento distinto al que teníamos proyectado. Pero para eso estamos también, para adecuarnos. Creo que el Congreso de esa época y el que viene tiene claro de que son realidades distintas. Ya no creo que vayamos a tener más ese Congreso de personas muy grandilocuentes, ¿no? Sino más bien de representantes cotidianos de la ciudadanía en sus distintas áreas, desde la cultura, desde el deporte, en fin, desde la televisión. Y no solamente desde el espacio político que conocemos. Están variadas, hay dirigentes que fueron, hay parlamentarias que fueron dirigentes de la agrupación de detenidos desaparecidos, vinculados a los derechos humanos, en fin, hay a los pueblos originarios. Por lo tanto hay un variopinto que yo diría que es mucho más enriquecedor que a lo mejor esa mirada más bien antigua que teníamos de la Cámara de Diputados, de caballeros más o menos de alta edad, ¿ah? Con muy buenas relaciones humanas, pero que a lo mejor les faltaba un poquito esa conexión con la calle o con los problemas de la gente. Diputado, usted señalaba esta imagen, ¿no?, que tenía de la Cámara y que finalmente costaba incluso a veces salir a la calle si uno decía, ¿no?, que representaba a este poder del Estado. ¿Cómo se vive también en la interna? ¿Cómo se vivió eso desde el ámbito familiar, desde el ámbito personal? Usted tiene hijos adolescentes que me imagino que quizás también estaban pendientes de lo que ocurría en el país. ¿Cómo se enfrenta también esa situación? Sí, yo diría que lo más complejo, en lo personal, en realidad nunca tuve problemas en la calle. Yo tampoco era un parlamentario muy conocido, o sea, yo podía caminar acá por Valparaíso tranquilamente, podía ir, no sé, a un lugar y tomarme mi cerveza sentado sin ningún inconveniente. En Talca soy obviamente mucho más conocido y eso obviamente cambia un poco, pero en general yo soy un parlamentario que va a comprar a la feria, y lo hago no en campaña, sino que lo hago permanentemente, me conocen los feriantes, no hay ya una vinculación, como que la gente está acostumbrada a verme en la calle, y de repente los domingos ando con chala y traje de baño y una polera, o sea, no tengo mayor complejidad, lo tomo muy relajado, pero yo diría que lo más complejo, si tú me preguntas, un poco son las redes sociales, porque mis hijos ya las ven, y se dice tanta cosa, muchas de esas son mentiras, las redes sociales también entregan información que no la hubiéramos conocido si no existieran, ¿no? También hay que ponderarlas, ¿no? Pero también en las redes sociales se dicen muchas cosas que son mentiras y dañan un poco a los chicos. Uno, la verdad, yo no veo muchas redes sociales, para serte franco. Yo no tengo Twitter y no tengo Instagram. Así sí, que... de hecho, lo estaba buscando y no lo encontraba. Bueno, no sé si tengo Instagram, pero la verdad que yo no tengo. Y Facebook lo necesario para poder informar a la gente. Yo me comunico mucho por teléfono, la gente tiene mucho mi teléfono por celular. O sea, la verdad que a mí una persona que me quiere ubicar me ubica fácilmente. Mi teléfono celular es el mismo que tengo el número hace 7, 8 años. No he cambiado mi número. Por lo tanto, en este camino ya muchos lo tienen y se lo comparten y por lo tanto me ubican y me contactan sin ningún inconveniente. Y por WhatsApp envío mucha información también yo en general. Pero las redes sociales son leoninas, son complejas para los chicos por las cosas que se dicen muchas veces, algunas falsedades tremendas, y ellos las ven. Yo he conversado con ellos, les digo no se lo tomen tan a pecho, que esto hay que sistematizarlo, digerirlo y obviamente darle la importancia la importancia básica que realmente tiene. Y por ahí lo diría que lo complica. Yo tengo un hijo de 27 años, ya es abogado, está trabajando en el ámbito privado, una hija de 16 y un hijo de 13. Por lo tanto, ellos de repente se afectan por estas cosas, pero creo que hemos tenido una larga conversación y ellos aquilatan lo que son las redes sociales y pueden diferenciar lo que es verdad y mentira. ¿Y ha sentido ahora en estos días que lleva ya como vicepresidente de la Cámara que está tomando más tiempo, que quizás puede estar menos, por ejemplo, en la casa, en la familia? Usted conversaba, me señalaba también que ha ido descubriendo cosas nuevas, ¿no?, que llevan el cargo, que van más allá de lo que usted había proyectado. Sí, por cierto, hay un mayor requerimiento de tiempo. Desde ya hay que estar en las reuniones de coordinación con los comités, hay que tener reuniones de mesa, hay que ver temas protocolares, hay muchas organizaciones. Yo antes atendía y me relacionaba con las organizaciones gremiales regionales, enfermeros, profesores, funcionarios DAEM, en el mundo de la agricultura, en fin, un sinnúmero, gendarmería, en fin,
que he estado en el último tiempo, pero como que la nominación del cargo, como que a muchos se le levantó se le encendió la lucecita y como que todos han querido reunirse, no solamente de la región, sino también gremios de carácter nacional. Yo les explico que si bien soy vicepresidente, sigo siendo un diputado y mi voto vale 1, no vale 2 ni 3, y por lo tanto sigo teniendo más o menos la misma potestad de decisión que tenía antes. Pero entiendo que la gente lo vea a uno distinto y obviamente tiene más ganas de poder reunirse, así que claro que ha quitado tiempo. Es el tiempo que uno le quita siempre a costo de la familia, porque en general el poco tiempo que uno tiene, porque ya la función de diputado desgasta bastante en términos de requerimientos, acá en la Cámara y en el territorio, para quien hace la pega, ¿cierto? Pero obviamente este tiempo adicional ha quitado un poquito de tiempo a la familia. Mira, no he podido cortar el pasto y jardinear, que es una de mis pasiones, que me relaja bastante, me ayuda bastante, y no lo he podido hacer, y de verdad que no me ha alcanzado el tiempo para eso, y obviamente afecta un poquito, pero ya yo creo que nos vamos a ir equilibrando. Tampoco esto dura los 4 años, es un periodo acotado, alrededor de 8 meses, pero bien vale la pena el sacrificio. La familia entiende que mi vocación es la política y que la política puede generar estos espacios que obviamente a uno le piden un mayor requerimiento de tiempo. Usted señala que es un tiempo acotado, solo 8 meses, pero son 8 meses de la instalación de un nuevo gobierno donde ustedes como partido también tienen representación y la posibilidad de comenzar a votar también el proyecto de nueva constitución. En julio esto ya debería estar resuelto y luego de ahí también el Congreso tendrá un rol importante en el proceso de la bajada, ¿no?, de lo que establezca si es que se aprueba la nueva constitución. ¿Cómo ve ese escenario? O sea, indudable, yo digo en la negociación, no puedo contar tantos detalles, me van a matar los colegas, pero indudable que ir en el primer periodo, ya sea de presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente o vicepresidenta, que en este caso, era muy distinto a ir en un tercero, cuarto, quinto periodo. Y eso fue parte de la... No sabemos igual, porque aquí, como se ha movido la política en el último tiempo... Claro, pero claramente ese espacio en el primer periodo era algo distinto en valor o en interés que el resto, porque efectivamente hablaba de la instalación de un... Y hay más ojos puestos también. Absolutamente, se cruza en parte con el proceso constitucional, que duda cabe, y obviamente con el inicio de la agenda legislativa del gobierno, ¿no? Entonces, era un tema, bueno, se dio así, bienvenido, un tremendo logro para la bancada en general, porque también estas negociaciones tienen un correlato con respecto al peso específico, ¿no? Y siempre en estos días nos han preguntado cómo una bancada de 4 diputados llegó ahí. Bueno, son las circunstancias también que se dan en un proceso y contentos de que eso se hubiera dado y de estar en la mesa y obviamente dar garantía a todos, porque al final del día uno llega en un proceso de negociación, pero lo que tiene que hacer la mesa es dar garantía a todos los sectores y a todos los sectores de un tratamiento ecuánime, justo, equilibrado para la discusión política y que finalmente sea la democracia, los votos los que decían qué proyecto avanza o con qué características lo hace. Y esa es la función que yo creo que tenemos que cumplir, dar garantía a todos y por cierto también al gobierno de que los temas se van a tratar, se van a discutir, se van a dar tiempo y que vamos a poner nuestra voluntad detrás de ellos. Ahí sentiría usted que se cumplió la por meta cierto, de la que hay un reconocimiento en términos de que más allá de la posición política, porque yo al final tengo que votar los proyectos, tengo la mía, pero que no sea la posición política de la mesa sobre un proyecto en particular lo que haga a lo mejor alterar el debate, sino que sea el debate libre y espontáneo de la idea y finalmente la democracia la que resuelva sobre un proyecto u otro. Pero yo espero que al final de esta gestión sea reconocido eso, que dimos los espacios para que todos y cada uno de los sectores de la Cámara de Diputados pudieran expresarse libremente. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación y también por poder conocer un poco más quién es el primer vicepresidente de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Muchas gracias, Carolina, y aprovechar de saludar a mi distrito, el distrito 17, a mi gente de las provincias de Talca y Curicó y a todos los amigos y amigas que están tan contentos con esta designación y que me han escrito, y pedirles disculpas a los que no he alcanzado a contestar porque la verdad que los mensajes han sido demasiados, pero agradecerles el cariño de la gente.
Y muchas gracias también a quienes nos siguen y nos acompañan. Recuerde que puede continuar en compañía del canal de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Que esté muy bien. Hasta pronto.